¿Se ve? ¿Se ve? Ingeniero. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar. Buenas noches con todos. Soy el ingeniero Javier Reynoso Janoa y vamos a hacer pues un pequeño, eh, vamos a recordar, ¿no? Y vamos a entender un poco de lo que es pues la inversión pública en el Perú para lo que son obras, obviamente, públicas. ¿De acuerdo? Entonces voy a solicitar por favor la participación de las personas que están aquí. Veo personas que están aquí en el Facebook, veo personas que están aquí dentro del, de la transmisión, así que por favor voy a solicitar que ustedes me ayuden. Muy bien, entonces empezamos. Lo primero es lo primero. ¿De dónde viene el dinero para la inversión pública? Entonces, ¿alguien me puede contestar, por favor, sea en el chat, sea en el Facebook? ¿De dónde viene ese dinero al que estamos haciendo referencia? ¿De dónde viene el dinero para la inversión pública? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿De dónde viene? Una pregunta básica para lo que estamos haciendo. ¿Qué dicen? El Estado, nos dice Marinela. Ya, pero ¿cómo el Estado recaba ese dinero? ¿De dónde lo obtiene? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Cintia, Percy, Junior, Carolina, Celso? ¿Qué dicen? ¿De dónde? ¿De dónde viene ese dinero? Marinela dice el Estado, ya, pero ¿del Estado de dónde? Ahí está, ¿no, Marinela? Muy bien, a través de nuestros tributos, ¿no? Entonces entendemos que los tributos son los impuestos, es decir, ¿no? Cada vez que nosotros eh, compramos algo y pagamos, pues, este impuesto que se llama IGB, ¿no? El impuesto general a las ventas, ahí nosotros, por ejemplo, estamos contribuyendo con lo que es, pues, este dinero que va a servir, pues, para la inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, dicho en otras palabras más simples, cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? El dinero que cada peruano aporta, ¿no es cierto? Como es nuestro dinero, pues entonces ese dinero tiene que ser retribuido a nosotros a fin de que obtengamos los beneficios correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, como habíamos mencionado, cuando hablamos de inversión, tenemos la inversión pública, ¿no? Utilización de ese dinero que tú me acabas de indicar, recaudado en impuestos por parte del Estado, pero como te dije, como es de todos, ¿no? Entonces nos los va a reinvertir en nosotros, como dice la diapositiva, a fin de generar beneficios como lo que es, pues, tener un estándar de vida mínimo en el Perú, lo que se puede ver, pues, a través de lo que es, pues, salud, instituciones educativas, lo que es saneamiento, etcétera, ¿no? Cada ciudadano peruano debe tener un mínimo estándar de vida, pero lamentablemente ya a más de 200 años ya de independencia, de ser pues una república, todavía eso no se logra, ¿no es cierto? Entonces, esa es la inversión pública. ¿Existe otro escenario donde se da la inversión? Sí, la inversión privada. Nosotros, tú mismo, ¿no? Tú que tal vez ahorita vas a invertir para tal vez obtener el certificado de esta pequeña capacitación. Estás invirtiendo, invertirás un dinero, pero tú inviertes, tú como inversor privado, tú inviertes tu dinero, ¿no? Duramente ganado, dinero que tal vez no te sobra, ¿no? Dinero que tú cuidas porque buscas generarte un beneficio. El beneficio que este certificado te puede dar, ¿no? Al contribuir con lo que es, pues, tus conocimientos, ¿no? Y el currículum que tú requieres para diversos trabajos o labores, ¿no? Entonces, la inversión privada es el acto que realiza cualquier persona común y corriente como tú, o como puede ser ya una empresa, es decir, una empresa jurídica, sea nacional o sea extranjera, ¿no? La cual utiliza o destina sus propios recursos, lo que yo te digo, tu dinero, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿no? O satisfacer tus propias necesidades, pero eso sí, ¿no? Algo que caracteriza la inversión privada es que siempre se va a buscar una rentabilidad, una ganancia, un beneficio, ¿no es cierto? O tú gastas por gastar, no, ¿verdad? Tú siempre gastas, pero
buscas generarte un beneficio, satisfacer una necesidad. Ahora yo te pregunto, les pregunto a todos, si eso se da en la inversión privada, en el Estado, cuando hablamos de inversión pública, ¿también se buscará un beneficio? ¿Se buscará una rentabilidad o no? ¿Qué dicen? ¿También se buscará algún tipo de rentabilidad? ¿Qué dicen? ¿Se buscará o no se buscará esa rentabilidad? ¿O, o ese beneficio? ¿Qué pueden decir? ¿Qué dicen? Facebook, no había nadie en el Facebook. ¿El Estado también buscará un beneficio, una rentabilidad o no? ¿Sí o no? Chat, acá en el chat. Se busca el... Ahí está, ¿no? Marinela, como siempre, aquí en el chat te agradezco, ¿no? Siempre dando la respuesta correcta, ¿no? Sí, el Estado peruano también busca un beneficio, pero ese es un beneficio social, es el beneficio de la población. Por lo tanto, todo tipo de inversión siempre va a buscar un beneficio, pero en este caso, como hablamos del Estado, hablamos del dinero de todos, ¿no? Ese dinero genera o busca generar un beneficio social a la población, una rentabilidad social, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que el Estado peruano está obligado a realizar, ¿no? Como ves aquí en la diapositiva, el Estado peruano tiene la finalidad de brindar el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? A través de la provisión de bienes y servicios públicos, lo cual conlleva, ¿no? Por ende, a generar desarrollo económico. Si la población está adecuadamente atendida, por ende, estamos hablando de desarrollo económico, ¿no es cierto? Entonces, como te decía, la inversión pública es la capacidad que tiene el Estado peruano de aumentar la capacidad económica del país, desarrollo económico, ¿no es cierto? En la prestación de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Servicios públicos. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esos servicios públicos? Servicios en beneficio de todo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dicen? ¿Cuáles serían esos servicios públicos? ¿Cuáles serían? Educación, por ejemplo, ¿no? Saneamiento, carreteras, ¿de acuerdo? Esos servicios públicos, ¿no? Asignando los recursos disponibles en proyectos del presente para generar un mayor bienestar en el futuro, ¿no? Terminando lo que dice la diapositiva. Entonces, esos servicios públicos que mencionábamos, pues, son actividades asumidas por órganos públicos, ¿no? O privados, ¿no? Generalmente los sectores, pueden ser, pues, sector salud, por ejemplo, eh, tan en mención actualmente por toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Ese es un servicio público, ¿no? Cuyo órgano principal, pues, es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Este, pues, busca satisfacer en forma regular y continua las necesidades de interés general, ¿no? Es decir, necesidades de salud, por ejemplo, en la atención del COVID, que ahorita todo el mundo, pues, requiere de alguna manera, ¿no? O un servicio educativo, ¿no es cierto? Ministerio de Educación. Se tiene que dar, pues, un servicio educativo en cualquier nivel, ¿no? Inicial, primario, secundario, superior, etcétera, de una manera regular y continua con la calidad mínima necesaria, ¿no? Hablando de servicio de agua potable, hablando de servicio de alcantarillado sanitario, igualito, ¿no? De forma regular y continua con la calidad necesaria. Ahora, si es que nosotros evaluamos en la realidad si efectivamente pues se dan estos servicios de manera regular, continua y con la calidad necesaria, pues ahí nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. Pero teóricamente eso es lo que se busca, ¿de acuerdo? Entonces, un criterio acá que vamos a aprender es el siguiente. Existen pues las unidades productoras justamente de estos servicios públicos. Entonces, estas unidades productoras, a ti tal vez que eres estudiante, ingeniería civil, de arquitectura, muchas veces nosotros pues más hablamos de lo que son obras, ¿no? Por ejemplo, tengo una obra de una institución educativa, tengo la obra de un centro de salud, tengo la obra de una pavimentación, tengo la obra de un parque, de una losa deportiva, etcétera. Pero ahora vas a conocer otro criterio. Esa obra a la que tú te estabas refiriendo,
ahora la vas a entender como una unidad productora de un servicio público. Por ejemplo, si hablábamos de una institución educativa de nivel primario, será pues una unidad productora del servicio educativo primario, ¿no? Si estamos hablando pues de la pavimentación de una vía urbana, de una calle, de una avenida, estaríamos hablando de una unidad productora del servicio de movilidad urbana. Si hablaríamos de una carretera, por ejemplo, que une la localidad A con la B, estaríamos hablando de una unidad productora del servicio de movilidad interurbana. Y así por el estilo, ¿no? Entonces ahora cada vez que veas, transitas por la vía y ves alguna obra, o tú trabajas dentro de una obra, ahora la vas a entender como una unidad productora. Esa unidad productora está dotando de un servicio a una población demandante, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sistema de agua potable, ¿no? Una unidad productora de este servicio de agua potable atiende, satisface la demanda del servicio a una población, ¿no? Por ejemplo, de una localidad, ¿no? Y todos entendemos que esa población, pues es una población futura, ¿no? Proyectada a 20 años, por ejemplo. Entonces, a esa población, esta unidad productora va a satisfacer, pues, ese requerimiento del servicio. Y como dice la definición, tiene que ser de manera regular, tiene que ser de manera continua y con la calidad mínima necesaria que las normas pertinentes establezcan. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos, entendemos inversión pública, entendemos que se da a través de servicios públicos, ¿no? Y justamente son las unidades productoras, las UP, como también las conocemos abreviadamente, las cuales van a dotar de ese servicio público, pero, ¿no? A una población que demande, ¿no? Ese servicio y con estas características, ¿no? De forma regular, continua, calidad. Si ya entendemos este criterio de unidad productora, ¿no? De UP, ahora te pregunto, ¿una UP solo requiere infraestructura? Pregunto, ¿una UP, una unidad productora, solo requiere de lo que es infraestructura? Por ejemplo, pensemos en una institución educativa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿La unidad productora solo requiere infraestructura? A ver, mentalmente cierra tus ojos y recuerda cuando estabas en la escuela, tenías 10 años, ¿no? Imagínate, ¿no? Estás volviendo a tu escuela cuando tenías 10 años, donde te van a prestar un servicio educativo primario y te pregunto, ¿solo requerías de infraestructura para que tú recibas ese servicio? Y con infraestructura me estoy refiriendo pues a las aulas, por ejemplo, a los pabellones de aulas, a los muros, a las ventanas, a las puertas, a la losa aligerada, a los pisos, etcétera. ¿Solamente se requiere de lo que es infraestructura o se requiere de algo más? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, nos dice por acá Marinel. Entonces, ¿de qué más requerimos? Ahorita contesto tu otra pregunta, Marinela. ¿Qué más requerimos? ¿Qué más requerías para que tú recibas ese servicio educativo? ¿Quién me responde? Facebook. Facebook está perdiendo, ¿no? Los del chat están preguntando más, están respondiendo más. ¿Qué dicen? ¿Bastaba con la infraestructura y tú ya tenías el servicio educativo? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Basta la infraestructura y ya tenías el servicio educativo? ¿Ya estabas recibiendo tus clases? ¿O quién te daba las clases? Muy bien, Marinela, ¿no? Se necesita, puede más, ¿no? Muy bien, Celso. ¿No? Imagínate, por eso te dije, imagínate, recuerda cuando tenías 10 años, estabas en tu institución educativa, ¿no es cierto? Y estabas ahí parado, ¿no? Solo con infraestructura. ¿Recibías el servicio? Obviamente que no, pues no.
Primeramente, ¿qué hacías ahí? Alguien tenía que haberte matriculado. Luego, necesitabas docentes, ¿no? Necesitabas los servicios, necesitaba electricidad, necesitaba agua, desagüe, necesitaba, no sé, internet actualmente. Como dice él, su equipamiento, es decir, ¿dónde te vas a sentar? Y la pizarra, y el multimedia. Entonces te das cuenta, una unidad productora no solo requiere de infraestructura, aunque depende, ¿no? Depende de cuál es la unidad productora. Pero en nuestro ejemplo, una institución educativa no solo requiere de infraestructura. ¿Es importante entonces la infraestructura? Sí, es muy importante, pero no solo de infraestructura se trata, sino que ahora, yo te digo, tú piensa en el servicio, ¿no? Y sobre todo tú que eres ingeniero civil o arquitecto. Muchas veces, como te dije al inicio, pensamos solamente en infraestructura, ¿no? Ah, ya, yo diseño aquí mi estructura, ¿no? Y listo, me olvido, chao, no es cierto, ¿no? Entonces, esa es, pues, la forma como nosotros debemos de enfocar, ¿no? Nosotros debemos enfocar la inversión pública como servicios. Y yo tengo que intervenir, ¿no? ¿Cuál es el término que se utiliza? Dentro de toda la unidad productora a fin de que el servicio se dé de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente pues yo necesite esa infraestructura, como tú estás viendo aquí en la diapositiva, pueda necesitar mobiliario, equipamiento, equipos, personal profesional, la misma gestión administrativa, la gestión gerencial, etcétera, todo aquello que se requiera para el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como ahora, cuando termines esta ponencia, tienes que pensar y enfocar los proyectos. ¿De acuerdo? No solo infraestructura. Muy bien. Ahora, ¿cómo se da pues lo que es la inversión pública en el Perú? Bueno, tiene que haber pues normatividad, ¿no? Recuerda, es el dinero de todos, ¿no? Y lamentablemente, como es el dinero de todos, para su gasto se requiere pues mucho, el cumplimiento estricto, mejor dicho, de muchas normatividades, reglamentos, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es la inversión pública en el Perú actualmente, año 2022, está en plena vigencia lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que abreviadamente lo conocemos como Invierte.p, ¿no? El cual está vigente desde el año 2017 y se puso fin a lo que era el sistema anterior, que probablemente tal vez algunos han escuchado, ¿no? Al cual se le denominaba SNIP, ¿no? Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual ya no está en vigencia. Entonces, este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Invierte.p, se rige actualmente por lo que es la Directiva 001-2019, ¿no? Dada en el año 2019 con algunas modificaciones a fecha actual, ¿no? Y como tú podrás entender, pues, la idea de contar con un sistema es que nos regule, pues, cómo se va a realizar todo el proceso para que la inversión del Estado, es decir, nuestro dinero, sea revertido a nosotros de manera efectiva, ¿no? Entonces, ese es el tema. Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Tal vez por ahí alguien opine lo contrario, pero nosotros suponemos lo siguiente: el Perú es un país que no tiene todos los recursos, es decir, no tiene todo el dinero necesario para que satisfaga las necesidades de su población, ¿no? Bueno, eso entre comillas, ¿no? Alguno estará en contra, etcétera, pero eso es materia ya de otra conversación. Entonces aquí trabajamos bajo esa premisa y en función de eso, ¿no? Como cualquier persona común y corriente, cuando no tiene demasiado dinero, lo que tienes que hacer primeramente es priorizar, organizar tus gastos, ¿no es cierto? Entonces, este sistema nos ayuda en ese sentido. Organizar, priorizar, determinar cuáles son cuál es lo urgente que yo tengo que atender con el poco dinero que tengo, a fin de que este poco dinero que yo manejo me sirva para irme generando desarrollo, ¿no? Voy cumpliendo metas, ¿no es cierto? Así como tu poco dinero lo vas invirtiendo, ¿no? Voy a estudiar tal vez una carrera, voy a ahorrar, ¿no? Este, todos los gastos que yo realice van a ser orientados a que yo cumpla mi meta, ¿no? Que al final pues tengo una carrera y al final de que termino esa carrera buscaré un trabajo, ¿no? E iré
continuaré estudiando, continuaré pues progresando, ¿no? Entonces vas cerrando, vas cumpliendo metas y vas generándote desarrollo. Esto es algo similar, ¿no es cierto? Y alguien pensará, pero ingeniero, eso no es lo lógico, o sea, no se supone que así se debe manejar un país. Bueno, sí, teóricamente, pero muchas veces eso no se ha cumplido del todo o no se han tenido los instrumentos adecuados para poder realizarlo. Es por eso que nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Pero, bueno, se viene dando pues todo esto. El instrumento principal que tiene pues el invierte.p y la inversión pública para generar justamente ese desarrollo es el proyecto de inversión, ¿no? Coloco pública entre paréntesis porque se entiende que estamos hablando de inversión pública, ¿no? Y abreviadamente lo vamos a entender o conocer como PI. Entonces, este proyecto de inversión es justamente esas obras que tú estás viendo, pues, ¿no? Si alguna vez te habías puesto a pensar, pues, en ese pavimento, en esa construcción, ¿no? No sé, de una posta médica, estás viendo ahí un proyecto de inversión. Entonces, ¿qué es este proyecto de inversión? Es una intervención temporal, ¿no es cierto? Temporal significa que dura para siempre o no. ¿Dura para siempre o no? Temporal, ¿qué significa? Temporal es que dura para siempre. ¿Esa obra va a durar para siempre? No, ¿verdad? Tiene un tiempo. Ya, justo acá, Marianela nos hacía una pregunta antes que me olvide. Decía ahorita, ¿se puede decir entonces que la unidad productora es igual a una unidad formuladora? No, la unidad formuladora es ya un órgano de la inversión que recién vamos a llegar, pero no tiene que ver. La unidad productora es aquella, pues, unidad que brinda el servicio, ¿no? Por ejemplo, por eso te decía, ¿no? Un puente, una carretera, una institución educativa, un hospital, esa es la unidad productora del servicio. ¿Ya? Ahorita llegamos a lo que es unidad formuladora. Entonces, como ustedes dicen, la intervención es temporal. Ya existe un tiempo entonces. No es para siempre. Ingeniero, esa carretera entonces que cuesta 100 millones de dólares, ¿no es para siempre? No, no es para siempre. Tiene un tiempo, ¿no? Tiene un horizonte. Durante ese horizonte, ¿no? 20 años, ¿no? Por ejemplo, esa unidad productora, esa carretera que me dices, tiene que dotarnos del servicio de manera adecuada, con la calidad correspondiente. ¿Está bien? Entonces, es temporal. Una vez que acabe ese tiempo, vamos ahí de nuevo, evaluamos qué es lo que requiere, podemos hacer algunas acciones de rehabilitación o simplemente si por ahí los especialistas dicen, ¿sabes qué? Esta carretera ya fue, F con ella, la quitamos y la volvemos a construir, ¿no? Entonces depende. Entonces, toda intervención es temporal, ¿de acuerdo? Nada es para siempre, como por ahí dice la canción. Ahora, esta intervención temporal se puede financiar total o parcialmente con recursos públicos, lo que habíamos dicho. Si es total, entonces es todo, los recursos públicos vienen del Estado. Pero cuando dice parcial, significa que también puede entrar por ahí alguien más. ¿Quién es ese alguien más? El privado. Entonces, conjuntamente, privado y el Estado pueden trabajar juntos, pueden invertir juntos y pueden generar proyectos de inversión. Obras por impuesto, por ejemplo, ¿no? Una estrategia que existe. ¿Para qué? Para formar lo que es capital físico, capital humano, capital natural, institucional, incluso capital intelectual. Cuando hablamos de capital físico, estamos hablando de esa infraestructura. Cuando hablamos de capital humano, estamos hablando que podemos formar capital humano, podemos capacitarlo, ¿no? Podemos generar capital natural, ¿no? Por ejemplo, reforestaciones, institucional, la reingeniería, pues, de lo que son las instituciones del Estado. Intelectual, por ejemplo, actualmente se fomenta mucho lo que es la investigación en nuestro Perú, ¿no? Que lamentablemente no tiene mucho. Entonces, no solamente el dinero del Estado sirve para generar pues este capital físico, infraestructura, obras que todos vemos. No, sirve también para otros, ¿no? Y ahí viene pues el siguiente criterio, ¿no? Con todo esto nosotros podemos crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado tiene la responsabilidad de brindar, ¿no? Y si alguna vez tú te habías puesto a pensar, ¿y de dónde surgen los nombres, por ejemplo, de este expediente técnico, de esta obra?
Aquí estás viendo el origen, ¿no? Cómo yo bautizo aquí a esta obra, ¿no? A esta pavimentación que están haciendo. ¿No te has puesto a pensar eso? Aquí está, ¿no? Entonces, estas son las 4 acciones que podemos realizar a través de un proyecto de inversión. Podemos crear, ¿no? Entonces, yo puedo crear cuando no existe. Por ejemplo, yo tengo una localidad que no tiene agua potable ni alcantarillado sanitario, entonces ahí genero el proyecto de creación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en tal ubicación. ¿No es cierto? Ampliar. ¿Cuándo amplío? Cuando existe, pero tal vez no abastece a todos, ¿no? En mi ejemplo, esa localidad abastecía al 70% de la población, pero el otro 30% no tenía el servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un proyecto de ampliación, por ejemplo, del servicio, ¿no? Y ahora sí atiendo al 100%. Ahora, cuando hablo de mejorar, generalmente existe el servicio, pero tal vez no se presta de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer en mi ejemplo que estoy dotando del servicio al 100% de la población, pero por ejemplo en el tema de agua solo les doy 6 horas de agua al día, es lo que me alcanza. No puede ser, pues, ¿no? Yo tengo que tener el servicio las 24 horas del día, entonces puedo generar un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el interior sanitario, ¿no? Buscaré otras captaciones, más reservorios, pozos tubulares, no lo sé, pero de alguna manera mejoro el servicio. Y recuperar, ¿no? Recuperar, ¿cuándo se da? ¿Cuando existe el servicio o cuando existió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuando existe el servicio o cuando existió? ¿Cuándo utilizamos nosotros este término de recuperar, recuperación? Cuando existió, muy bien, ¿no? Así como cuando existió el amor, ¿no? Ahora recupera a tu pareja. Entonces, recuperar, recuperación. Acá viene un tema importante, ¿no? Les pregunto a ustedes, todos conocemos pues lo que son las inauguraciones de obra, ¿no? O sea, nos hemos matado construyendo, realizando el proceso de ejecución, ¿no? Festejamos, etcétera, bailamos, comemos, tomamos, etcétera, ¿no? Termina la obra y ¿qué dicen ustedes? Ahí ya nos olvidamos de la obra, ahí nunca más la recordamos, ¿o qué debe seguir ahí? O sea, hasta la inauguración y listo, nos olvidamos, o todavía tendríamos que continuar gastando dinero en esta, por ejemplo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ahí está, no, Celso nos dice, ¿no? La palabra mágica, mantenimiento, ¿no? Entonces, yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Igual como tú cuidas tu vehículo, tu carro, ¿no? El fabricante te dice, ¿sabes qué? Este vehículo cada 100.000 kilómetros le vas a cambiar el aceite, ¿no? Y tú lo cuidas, ¿no? Le compras su soda, le compras tu gasolina ahí de 94 octanos, ¿no? No le compras nada más barato, lo llevas a sus revisiones, etcétera, ¿no? Entonces tu carrito lo cuidas, lo lavas todos los fines de semana, le compras pues eh, los mejores eh, líquidos para limpieza, ¿no? Cuidas ahí el cuero, etcétera, ¿no? Lo cuidas tu carrito. Y si tú cumples esto que te dice el fabricante, probablemente pues dentro de 3, 5 años, ¿no? Generalmente no vas a tener ningún problema, ¿no? Si es que tú cumples esto. Pero ¿qué pasa si por ahí tú no cumples con esto? ¿Qué pasa si incluso, porque estás pagando las cuotas de tu carro, tú al final te quedas en cero al mes y no tienes ni para pagar el combustible? No, ya ni lo usas, está ahí, ¿no? Entonces, todo eso conlleva a lo que son los costos de OIM, operación y mantenimiento. Así como tú cuidas tu vehículo, cada unidad productora requiere de esos costos también. O sea, no es que inauguramos la obra y chao, ¿no? Ya nunca más nos olvidamos, ya ahí lo dejamos, ya que vea su suerte, ¿no? Ya será de Dios. No es así. Cada unidad productora requiere adecuadas acciones de operación y mantenimiento, ¿no? En vías, por ejemplo, rutinario, periódico, preventivo, ¿no? Etcétera. Entonces, si no hay operación y mantenimiento, ese tiempo que tú ves acá, que es intervención temporal, 20 años, por ejemplo, no se va a cumplir. ¿Entiendes?
no se va a cumplir. Y para ejemplos de esto existen muchos, ¿no? Lagunas de oxidación que no funcionan, plantas de tratamiento de agua potable que no funcionan, ¿no? Muchas administradas por JASES, nadie paga pues el servicio de electricidad, etcétera. Muchos gastos, ¿no? Que a la larga no se van a dar durante ese tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sucedió lo mismo. Alguna vez tuve pues mi sistema de agua potable, pero ahora vamos a recuperarlo, ¿no? Entonces, ahí vienen los términos. Entonces, con estos términos ya, dependiendo de cuál es la necesidad de nuestro proyecto en particular, nosotros pues generamos los nombres, generamos los tipos de intervención que vamos a hacer, a realizar a través de proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el origen. Por ahí alguien dirá, pero ingeniero, yo tengo un proyecto, yo he visto que se llama construcción de la institución educativa tal. Ah, ya pudo haber sido, ¿no? Anteriormente, pero ya no. Estas son las 4 acciones. Ahora, como todo está, digamos, pues ya dado a través de plataformas, ¿no? En Internet, todo estas son solamente opciones que nosotros elegimos. O sea, nosotros simplemente dentro de lo que son las plataformas correspondientes, los aplicativos correspondientes, nosotros simplemente escogemos cuál de estas acciones o combinación de ellas, ¿no? Puede haber ampliación y mejoramiento, etcétera, ¿no? Podemos combinar algunas de ellas, son las únicas acciones que nos permiten los aplicativos actuales del invierte.p de cómo poder dar esos nombres, ¿de acuerdo? Pero ahí ya tienes otro dato si es que no lo sabías. Muy bien. Entonces, para que este proyecto de inversión llegue a darnos la solución correspondiente a una necesidad problemática, que es donde nace, tiene que seguir pues un ciclo. Y ahí nosotros hablamos del ciclo de inversiones. Ese ciclo de inversiones actualmente consta de 4 fases, ¿no? La primera fase se llama programación multianual de inversiones, ¿no? Abreviado como PMI, lo ves en color rojo en el círculo que tenemos en el lado derecho superior, ¿no? ¿De qué trata esta programación multianual de inversiones, dicho así en términos sencillos, ¿no? Simplemente lo que se requiere ahora para cada institución del Estado, por ejemplo, un municipio, un gobierno regional, ¿no es cierto? Gobierno local, regional, etcétera, gobierno, todos estos niveles de gobiernos, ¿no? Del Estado peruano, incluso ministerios, etcétera, todas las instituciones públicas, en este caso, requieren primeramente de realizar una programación, una planificación adelantada, ¿no es cierto? Cuando hablamos de planificación estamos hablando antes de lo que son sus gastos en inversiones. ¿No? Es como si yo te doy ahorita, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a dar 1,000 soles para este mes, pero eso sí, tú tienes que decirme en qué vas a gastar este dinero. Pero yo necesito más, ingeniero, ¿no me puedes dar más? No te puedo dar más. ¿Sabes por qué? Porque tengo que darle a todos los presentes aquí dentro de esta charla, 38 en el Facebook, ¿no? Y 9 aquí en el chat, 47, 48 personas, ¿no? A cada uno le tengo que dar 1,000 soles y es lo único que yo tengo. Así que tú te tienes que ajustar con esos 1,000 soles. Muy bien, ingeniero, aquí está. Esta es mi relación, esta es mi programación de gastos que voy a realizar en este mes, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Qué cosa has priorizado. Entonces, eso es lo que se le pide actualmente a cada entidad del Estado, ¿no? Ahora, el tiempo para el cual se realiza esa programación es de 3 años. Por ejemplo, actualmente, 2022, se realiza pues este proceso para los años 2023, 24 y 25. O sea, con antelación ya nosotros sabemos en qué supuestamente se va a invertir. ¿De acuerdo? De eso se trata. A fin de que no haya pues por ahí pues improvisaciones, ¿no? O por ahí tal vez, como todos sabemos, nuevo gobierno, el nuevo gobierno entra y dice, ah, no, el gobierno que está saliendo ha sido lo peor, ¿no? Yo soy el que va a salvar aquí, acá a esta localidad, por ejemplo, a este municipio, a este gobierno regional, ¿no? Todo lo que ha hecho el gobierno anterior, chao, a la basura, yo lo voy a hacer de nuevo. Viene el gobierno que sigue, hace lo mismo, ¿no? Uy, ese gobierno fue lo peor,
Ahora yo vengo y lo voy a hacer bien, ¿no? Etcétera. ¿Qué genera eso? Retraso. Puede ser que lo haya hecho bien, que lo haya hecho mal, no sé. Evaluemos, pero rescatemos y sigamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca a través del PMI es satisfacer, ¿no? Lo que es, pues, lo urgente. Si yo hago un análisis de una localidad, de un distrito, de un anexo, no sé, de una provincia, una región, las necesidades puntuales, urgentes, ¿no? Por ejemplo, agua, desagüe, eso se va a dar estando la gestión que esté. Así que lo primero es lo primero, ¿no? O sea, sin afanes políticos, acá de lo que se trata es de que el dinero del Estado me sirva para solucionar esas necesidades urgentes. Y listo, gobierne con quien gobierne, primero tengo que solucionar esto. Y listo, se acabó. ¿Se cumple? No. ¿No es cierto? Y eso lo conocemos. Cada uno de ustedes lo conoce. Así que lo que se trata de hacer es justamente eso. ¿Sabes qué? Olvídate de esas, de tus colores políticos y primero solucioname los problemas, porque para eso has sido elegido, ¿no? Solucioname lo urgente, planifica, tienes este dinero, eso es lo que haces, ¿ya? Ahora, como segunda fase, tenemos lo que es formulación y evaluación, ¿no? Un criterio que dentro del SNIP se llamaba y nos enseñó y se estableció a través del SNIP, que se llamaba preinversión. Pre, antes. ¿Antes de qué? De inversión. Es decir, antes de que sueltes el dinero, analiza, piensa, ¿no? Un criterio que utilizamos todos los días, ¿verdad? Y yo siempre a mis alumnos les hago este ejemplo, ¿no? Y se les voy a hacer a ustedes. Yo requiero que para el día de mañana me den cada uno de ustedes, ¿no? 47 personas creo que están acá presentes. Voy a publicar mi cuenta ahorita. Quiero que me den 2.000 soles. ¿Están de acuerdo? Por favor, sin lisuras, los insultos, por favor. ¿Están de acuerdo o no? 2.000 soles requiero. Voy a publicar mi cuenta ahorita. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, ¿no? Para publicar mi cuenta de una vez. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Por acá hay una respuesta. Ahí está, ¿no? Esa es la pregunta, mi estimado Celso. ¿Para qué? ¿No? Entonces, como les decía anteriormente, ¿no? Tú, inversor privado, solo vas a soltar tu dinero cuando satisfagas una necesidad o cuando te generes una rentabilidad económica. Si yo te convenzo, ¿no? Es decir, yo te digo, sabes que ya, tú me das 2.000 mañana y yo el próximo lunes te doy 6.000 soles. Ah, bacán, ingeniero. O sea, yo no tengo el dinero, pero voy, me lo presto y se lo traigo, ¿no? Te convencí. Entonces, eso que acabas de hacer, eso que acabas de preguntar, Celso, eso se llama preinversión. Estoy pensando antes de invertir. El dinero no me sobra, pues el dinero lo tengo que hacer. Y eso, a pesar de que el dinero me sobre, tendré que pensar, pues, cómo gastar o invertir adecuadamente mi dinero, ¿no? Entonces ahora te digo esto, y voy a utilizar un término común, ya, coloquial. Si tú te arañas por esos 2.000 soles, ¿no? Si tanto te duele 2.000 soles, ¿no? Y lo estás pensando y probablemente te has acordado de mi mamá cuando te he dicho este ejemplo, ¿no es cierto? Sé sincero, ahí te estoy viendo, ¿no? ¿Cuánto más criterio o cuánto más lógica tiene que el Estado se arañe por obras que cuestan millones de soles? Si tú lo haces por 2.000 soles, imagínate cuánto más importancia tiene este análisis de preinversión para obras que nos cuestan millones de soles. ¿Hay lógica ahí o no hay lógica ahí? Sí existe esa lógica. Por lo tanto, todo eso, ¿no? O sea, tú lo has hecho ahorita mentalmente, ¿no? Tú te has preguntado, ¿y para qué quiere este individuo, este ingeniero, para qué quiere esos 2.000 soles, ¿no? Habrás renegado, ¿no? Y por ahí, tal vez, ¿no? Cuando tú decides
o tomar un taxi, o irte caminando, o comprar una hamburguesa de 15 soles u otra de 30 soles, no lo sé. Cuando tú eliges, cuando tú estás pensando tu inversión antes de invertir, probablemente porque los costos son menores, lo haces mentalmente, pero a medida que esos costos son mayores, requieres mayores instrumentos y estrategias para poder determinar y realizar ese análisis. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, aquí existen diversos niveles de estudios de preinversión que se realizan en función de lo que es el costo, en función de la inversión, para que el Estado pues pueda determinar justamente esa conveniencia de poder invertir este dinero en tal o cual obra, ¿no? O, en este caso, proyecto de inversión. Entonces, esa es la idea. Finalmente, cuando ya pues hemos pasado esta fase, ya sabemos en qué vamos a gastar, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, incluso porque dentro de estos niveles de estudios de preinversión se ve la figura completa, ¿no? Entonces, yo voy a analizarlo todo, o sea, ¿qué va a suceder cuando yo ejecute la obra? ¿Cómo voy a ejecutar esa obra? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? Y luego de eso, hay vida después de que la obra sea inaugurada, ¿no? Operación y mantenimiento. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Cuánto me va a costar? ¿Durante cuántos años? Es decir, todo el panorama completo yo lo tengo que analizar aquí dentro de lo que es la formulación y evaluación, ¿no? O preinversión, si gustas entenderlo así. Una vez que hemos pasado, aprobado, ¿no? Hemos logrado la viabilidad, el cual es el término que se utiliza, ya pasamos a lo que es la fase de ejecución. Dentro de la fase de ejecución, probablemente si eres ingeniero o arquitecto, estás más relacionado, porque ya entiendes que ahí ya viene, uno, desembolso de dinero, ahí hay inversión, para lo que es el expediente técnico, ¿no? Nosotros sabemos que es un expediente técnico, un conjunto de documentos de carácter técnico, obviamente, que nos sirven para la ejecución de una obra. Pues eso lo hacemos dentro de esta fase, como ahí nos indica la diapositiva, y también realizamos el proceso ya de ejecución, construcción de la obra, ¿no? Entonces, aquí generalmente si tenemos esas profesiones, estamos más relacionados. Pero ahí te había dicho que no culmina todo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves estas fotografías que yo coloco aquí, ves una niña que no cuenta con el servicio de agua potable, ¿no? Esa es mi situación problemática, eso es lo que yo busco solucionar a través de todo este ciclo, a través de un proyecto de inversión. Luego, pues, durante todas las fases, llegando hasta ejecución, por ejemplo, ahí estás viendo cómo se están instalando las tuberías, ¿no? Parte del proceso de la ejecución. Hasta ahí no hemos solucionado nada todavía. Esa niña todavía no tiene agua potable. ¿Cuándo se va a solucionar todo? Cuando se termine la obra y, por ejemplo, aquí, como ves en la tercera fotografía, la población ya tenga el servicio. Ahí recién podemos hablar de solución. Mientras tanto, nada. Y cuando empiece esa solución, nosotros ya nos vamos a encontrar en la fase de funcionamiento. Y si es que hace un momento mencionábamos, de acuerdo a la definición, que el proyecto de inversión se va a dar pues para un tiempo, es temporal, ¿no? Por ejemplo, 20 años, esa solución o esos 20 años van a empezar justamente en esta fase de funcionamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que se realiza. Entonces, ahí es importante que se dé lo que es operación y mantenimiento y sobre todo también que se evalúe ese cumplimiento, ¿no? Que se evalúe el cumplimiento. Así como tú cuando inviertes tu dinero, también buscas pues que este se dé de manera adecuada, igual el Estado peruano debe verificar pues que el dinero que ha invertido rinda los frutos correspondientes, solucione esta situación negativa, porque teóricamente se va a dar así de esta manera, pero en la práctica muchas veces, como te mencionaba, a pesar que se ha llevado a cabo este ciclo, no hemos solucionado el problema, operación y mantenimiento no se cumple del todo, ese tiempo, ese horizonte, ¿no? Tampoco se cumple y estamos hablando de nada. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que se ha fijado esto. Ahora, cada una de estas fases tiene un órgano, ¿no? Se le llama órgano de la inversión, ¿no? Un área dentro de cualquier entidad pública que se encarga de que estas fases se den a cabo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo,
Por ejemplo, la fase de programación multianual de inversiones es responsabilidad de un área que se llama Oficina de Programación Multianual de Inversiones, más conocida abreviadamente como OPMI. También es responsable de la fase de funcionamiento. Y lo que decía pues nuestra amiga Marinela, ¿no? Ella nos hablaba de la unidad formuladora. La unidad formuladora aquí la estamos viendo, la UF. Y este órgano está encargado de lo que es justamente esta fase de formulación y evaluación de la preinversión. Ellos lo realizan, ellos determinan cuál es lo que corresponde. Lo que se indica para la ejecución está dado o es la responsabilidad de un área o de un órgano que se llama la Unidad Ejecutora de Inversiones o UEI, ¿no? Entonces, este órgano, esta área, está encargada, pues, justamente de elaborar los expedientes técnicos, evaluarlos y se hace responsable de lo que es la ejecución de la obra y todo lo que acarree esto, ¿no? Como puede ser ampliaciones de plazo, adicionales de obra, problemas que puedan haber ahí, hasta la liquidación de la obra, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos algunos órganos que existen dentro por ejemplo, las municipalidades, gobiernos regionales, generalmente las OPMIs están dadas para las gerencias de planificación, de presupuesto, las unidades ejecutoras de inversiones son las gerencias de obra, las unidades formuladoras también a veces están dadas dentro de lo que son las gerencias de obra, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las fases que se siguen. Entonces, esta pregunta, pues, ¿no? El expediente técnico, entonces, ¿es el primer estudio que realizamos? ¿Qué dicen? A ver si han entendido lo que he explicado. ¿El expediente técnico es lo primero que realizamos, entonces? ¿No? Muy bien. Como dice Celso en el Facebook, ¿qué dicen? ¿El expediente técnico es lo primero que realizamos cuando vemos una obra? No. La respuesta es no. Ya has visto que hay vida antes del expediente técnico. El expediente técnico está en la fase 3. Imagínate, ¿no? Hay dos fases anteriores. Entonces, cada vez que tú veas una obra ahora, piensa en eso, ¿no? Ahí hay tres fases que se están dando. Entonces, mira todo lo que se ha realizado para que pueda darse esa obra, ¿no? Entonces, como estás viendo aquí, el expediente técnico se va a dar recién en esta tercera fase, ¿no? Como ya habíamos visto. Los órganos, bueno, aquí se habla un poco más de los órganos que ya expliqué, ¿no? Hablábamos del OPMI, de la unidad formuladora y de la UEI dentro de lo que son las fases, ¿no? De lo que es el invierte.p, pero existen otros dos, ¿no? Importantes. El OR, también llamado, o mejor dicho, llamado órgano resolutivo, el cual es la máxima autoridad dentro de una entidad del Estado, ¿no? Si estamos hablando de un municipio, por ejemplo, si estamos hablando de un municipio, es justamente pues el alcalde el que es el órgano resolutivo. Si estamos hablando de un gobierno regional, es pues el gobernador regional. Si estamos hablando de un ministerio, será pues el, el ministro, ¿no? Y la DGPMI, que es el órgano eh, principal de lo que es el invierte.p, y recordemos que todo esto está regulado por lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, por el MEF. El órgano específico encargado del MEF en lo que corresponde al invierte.p es la DGPMI. ¿De acuerdo? Entonces la DGPMI es el único órgano que está fuera de la entidad del Estado, mientras que los otros cuatro sí pertenecen a la entidad del Estado. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de proyectos o de inversiones, ¿no? Tenemos este PI que hemos aprendido y existe otro, ¿no? Del cual hablaremos en una próxima oportunidad. No voy a ahondar mucho en esto, pero para tenerlo como referencia, se llama IOR. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de inversión, es decir, un PI y una IOR? Es la siguiente. Hace un momento, cuando yo les indicaba, les manifestaba la definición de lo que es un proyecto o de una unidad productora, perdón, hacíamos mención que la unidad productora no solamente se enfoca en el servicio, sino en todo lo correspondiente, ¿no? Lo que es decir,
no sé, en capital humano, en el tema de gestión administrativa, en equipamiento, etcétera, ¿no? Ahora, una unidad productora de servicios está conformada por muchos activos estratégicos. Por ejemplo, en la fotografía estamos viendo una institución educativa. Esa institución educativa tiene bastantes, tiene muchos activos, por ejemplo, que contribuyen a la calidad del servicio. Por ejemplo, están formados ahí en un patio de formación que está hecho de concreto, ¿no? Tienen aulas, tienen pabellones de aulas, probablemente tienen ambientes complementarios, ¿no? Comedor, biblioteca, servicios higiénicos, salón de usos múltiples, etcétera, ¿no? Todo aquello que la norma establezca, ¿no? Incluso el patio probablemente debería ser techado o tener una protección contra los rayos solares, por ejemplo. Entonces, ese es el enfoque que tiene un proyecto de inversión, todito, ¿no? O sea, a mí me solucionas, como dice ahí, integralmente la unidad productora. Muy bien. La IOR, no. La IOR es una forma diferente de inversión que la ha estipulado el invierte.p, en la cual no se da una intervención integral, sino se da una intervención puntual, ¿no? Sobre un activo estratégico, con la condición de que esta unidad productora del servicio ya sea existente. Por ejemplo, hace un momento estaba mencionando, mira, ahí estamos viendo una unidad productora de servicio, pero no tiene, por ejemplo, una protección contra los rayos solares. ¿Qué hacemos? ¿Cómo invertimos para solamente intervenir en esa protección solar? Lo podemos hacer a través de una IOR. O sea, puntualmente en ese activo estratégico. Tenemos un problema con el cerco perimétrico, está derruido por alguna parte. Ya hacemos una IOR simplemente para reconstruir, rehabilitar ese activo estratégico, el cerco. Otro ejemplo, los laboratorios de cómputo presentan computadoras obsoletas y no podemos dar una calidad adecuada educativa a nuestros alumnos con esas computadoras obsoletas. ¿Qué hacemos? Ya podemos realizar alguna IOR para reponer esos activos, por ejemplo, las computadoras, y simplemente compramos, ¿no? Otro ejemplo clásico de esto es en las entidades quieren comprar maquinaria. Entonces, ¿qué hacen? Reponen, pues, la maquinaria existente, ese cargador frontal que ya está demasiado viejo. Bueno, vamos a comprar uno nuevo, pues, ¿no? Eso es reposición. Eso es IOR, ¿no? Se puede intervenir puntualmente en algún activo estratégico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. Acá hay una pregunta. A ver, vamos a ver. Dices, para culminar la ejecución de una obra inconclusa, ¿se puede hacer una IOR? Habría que analizarlo, pero me parece que no. ¿No? Ahí lo que hay que hacer es hacer un inventario de todo lo que se ha generado, ¿no? Buscar las responsabilidades del caso y el resto que falta para ejecutar, hacer un expediente técnico y terminar lo que es la ejecución de esa obra, ¿no? Eso es lo que debería ir. Entonces, ¿cómo identificamos los proyectos de inversión? Bueno, todo esto lo podemos encontrar en lo que es un aplicativo del MEF que se llama Banco de Inversiones. Ahí te estoy dando lo que es la dirección, ¿no? Puedes entrar, tal vez muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, oriento esta ponencia, sobre todo a aquellos alumnos, estudiantes que recién pues están adentrándose dentro de esto. Entonces ahí tienes esta dirección, tú entras aquí dentro de lo que es el aplicativo, consulta de inversiones, y dentro de lo que es pues este banco de inversiones, puedes encontrar toda una colección de lo que son los proyectos de inversión desde hace más o menos 20 años, desde el año 2000, ¿no? En fases, digo, cuando estaba en vigencia el SNIP, ¿no? Hasta el año 2016-17, y lo que es el invierte.p. Para eso se registran los formatos 7A y 7C, ¿no? Donde se le asigna a lo que son los proyectos de inversión el nombre, ¿no? Acá está la naturaleza de intervención, crear, ampliar, mejorar, etcétera. El objeto, es decir, sobre el servicio que vamos a intervenir, y la localización. Y así como tú tienes un nombre, ¿no? Un nombre propio y un número de DNI que te va a acompañar toda tu vida, cada proyecto de inversión tiene eso. Tiene un código único de inversiones, el cual lo estás viendo, el cual lo identifica, y tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de lo que es, pues, proyectos de movilidad
urbana, por ejemplo, ¿no? Mejoramiento, esa es la acción, ¿no? Lo que voy a hacer. ¿Dónde? De pistas y veredas, ¿no? En algún otro caso le colocan de servicio de transitabilidad vehicular. ¿Dónde? Por ejemplo, en las principales calles del centro poblado tal, ¿no es cierto? Aunque actualmente se le llama a esto movilidad urbana, ¿no? Ya ha quedado un poco atrás esto de decir pistas y veredas o decir transitabilidad, ¿no? Actualmente es eh, movilidad urbana. Muy bien. Entonces, eso es pues principalmente visto en generalidades, ¿no? Ya conocemos y entendemos lo que es la inversión pública, ¿no? Cómo se expresa el proyecto de inversión, las fases, los órganos, ¿no es cierto? Ya tengo un mayor conocimiento al respecto. ¿De acuerdo? Por acá creo que hay una pregunta. ¿Hasta cuánto puede ser el presupuesto de la ciudad? No hay un monto límite para eso. No hay un monto límite. Imagínate, ¿no? Si vamos a comprar armamento militar, ¿no? Porque puede darse, también es parte de inversión pública. ¿Cuánto crees que nos cuesta pues ese armamento militar? ¿O cuánto cuestan pues los aparatos de salud para hospitales, tomógrafos, entre otros equipos más modernos, ¿no? Cuestan millones y millones de soles, dólares incluso, ¿no? Entonces no hay un límite para eso, depende, ¿no? Depende de cuál es el servicio que vas a intervenir, ¿de acuerdo? O sea, no hay un límite para eso. Entonces, a ver, acá dice, buenas noches, dos ambientes de un hospital antiguo construido de adobe, se vino abajo, incluido muros. De reponer esos ambientes con otro material noble, ¿se puede considerar IOAR? No. Ahí hay que hacer todo lo que es, hay que hacer una evaluación, ¿no? De todo lo que es la unidad productora, en este caso del hospital en sí. Entonces, dependiendo de todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Es decir, infraestructura, el tema de personal, el tema administrativo, todo, ¿no? Y si es que como resultado de esa evaluación que lo hace la unidad formuladora, no se ve que la calidad no es adecuada, ahí se tiene que intervenir todo, ¿no? Ahora, para que se dé dentro de lo que es IOR, ¿no? Existen diferentes tipos, pero no se puede ampliar la capacidad de producción de lo que es pues la unidad productora, ¿no? Máximo tal vez hasta un 20%, es decir, si yo atiendo a determinada cantidad de personas, ¿no? Ese es mi límite y tal vez hasta un 20% más es lo que se me permite. Pero viene de esa evaluación, ¿no? Habría que ver pues si es que esos ambientes, de qué son, cómo los voy a reponer, etcétera, ¿no? O sea, viene de toda esa evaluación que se tenga que realizar. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de lo que son cada fase y con eso acabamos. ¿Está bien? Entonces, esta fase de programación multianual de inversiones, pues, lo que conlleva es a un proceso, ¿no? De planificación que yo te decía, pero a su vez también lo que busca es una articulación y coordinación entre lo que son, pues, otros rubros que tiene el Estado, ¿no? Como indica acá, mira, logra o busca lograr la vinculación entre la inversión pública, el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario. Entonces, inversión pública ya sabemos, ¿no? O sea, mis gastos de inversión pública van a ser estos. Planeamiento estratégico, el Estado peruano, ¿no? Como cualquier entidad, ¿no? Que se precie, una empresa privada, por ejemplo, entiéndelo así, que el Estado peruano es una empresa privada. Una empresa privada tiene cierta misión, visión, cumplimiento de objetivos, etcétera, ¿no es cierto? Y se va buscando, se va determinando, pues, el cumplimiento de esto, se va evaluando, ¿no? Hay metas cuantificables. Imagínate, tú eres el dueño de una empresa, tú tienes tu visión, misión, tú has realizado, pues, tu planteamiento de cumplimiento de objetivos, de metas, ¿no es cierto? Y por ahí algún trabajador no está de acuerdo con eso o no cumple, pues simplemente lo quitas, ¿no? Y colocas al personal idóneo, ¿no es cierto? Es decir, vas evaluando y todos tienen que empujar el coche hacia un mismo lado para generar el desarrollo de tu empresa. Si no sucede esto, pues tu empresa está destinada al fracaso. Entonces, el Estado peruano
requiere lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá colocaba alguna imagen, ¿no? Vemos acá caminos diferentes, ¿no? Entonces no podemos tener caminos diferentes y pensar en desarrollo. Y ahí coloco lo que es pues una brújula. Tenemos que tener un norte. Es decir, todos tenemos que empujar el carro o todos tenemos que ir hacia un mismo lado, ¿no? Para lograr pues el desarrollo, ¿no? Ahí es lo que trato de explicar con esas imágenes, ¿no? Entonces el Estado peruano busca lo mismo. Y por ahí te preguntarás, pero ingeniero, eso no es, eso es lógico, pues ingeniero. Se supone que es así, ¿no? Se supone que desde que nosotros como nación hemos nacido, se entiende, pues yo entiendo que las autoridades buscan eso, ¿no? O están haciendo eso. Por algo he votado por ellos. La realidad es que no es tan cierto eso, ¿no? ¿Qué pasa? Puede haber políticas, pues, nacionales, objetivos nacionales. Por ejemplo, hasta el año pasado teníamos el plan bicentenario. No sé si algunos de ustedes han escuchado respecto a ese plan bicentenario, pero yo siempre decía esto a mis alumnos, ¿no? Más he visto en la televisión de esto es guerra, más sé de esto es guerra que de ese plan bicentenario, ¿no? Que pasó ahí sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, han existido, pues obviamente siempre objetivos, metas nacionales, pero lamentablemente muchas veces estas no han llegado hacia los niveles inferiores de gobierno, ¿no? Cada municipio, por ejemplo, iba con sus propios criterios, cada autoridad que entraba hacía priorizar sus promesas electorales muchas veces y al final tal vez estas no se enfocaban hacia proyectos pues de metas nacionales. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que luego de 200 años, ¿no? 201 años vamos a cumplir, todavía haya población que no tenga agua potable ni alcantarillado sanitario? Ahora, porque nosotros tenemos, bien, ¿no? Suerte de nosotros que hemos nacido así, pero hay hermanos nuestros, hay población que no la tiene. Y si en la constitución política dice que en el Perú no debe existir, pues, ninguna diferencia de clases por sexo, religión, etcétera, ¿por qué sucede eso? ¿No? Desde luego de 200 años estamos viendo, pues, que todavía somos un país en vías de desarrollo. Entonces, yéndonos simplemente a la lógica, ¿no? Si nosotros buscamos que esa situación se solucione, dotar a toda la población de agua potable, de alcantarillado y alcantarillado sanitario, tanto en zona o en población rural como en población urbana, pues simplemente mis políticas de Estado, mis metas como Estado, mis objetivos como Estado, deben de dirigirse a estos. Es decir, debo priorizar ese tipo de proyectos, debo fomentar programas en los cuales se financie este tipo de proyectos, ¿no? Eso es lo lógico y eso se debe de cumplir desde arriba hasta el último nivel de gobierno que exista. Esa es la lógica. Eso pasaría en una empresa privada. Pero ¿qué sucedía? Ah, no, tal alcalde tenía otra promesa, no tiene mucho dinero, pero en lugar de hacer ese saneamiento, ah, no, voy a hacerles, me han votado por mí, pues voy a hacer mi loza deportiva, ¿no? Voy a hacer mi parquecito, voy a hacer mi estadio. No tienen ni agua potable en el servicio higiénico, pero ahí está tu estadio, ¿no? Y la población feliz porque ahí tiene su estadio y los domingos puede jugar su partidito, ¿no? Sin embargo, todavía no tiene agua potable y desagüe. Entonces, esa es la idea, ¿no? Un ejemplo ahí para que me entiendas. Entonces, actualmente, a través del planeamiento estratégico, esto es lo que se busca solucionar, ¿no? Entonces, ya se tienen esas metas, esos objetivos, y lo que estamos haciendo ahorita a través del invierte.p es simplemente alinear, ¿no? Estos gastos. ¿Por dónde nos han cogido? Nos han cogido por donde más nos duele, por el dinero. Por eso existe esta primera fase, la programación multianual de inversiones. Allá, un ratito, yo te voy a dar dinero, pero a ver, tú dime en qué estás programando. ¿Dónde vas a gastar? ¿Dónde vas a invertir? Allá. Pero esas inversiones tienen que alinearse sobre todo a lo que es el planeamiento estratégico, a mis objetivos nacionales. Si estamos hablando de saneamiento, mira, a mí primero me priorizas los proyectos donde se tenga pues agua potable y alcantarillado sanitario, ¿no? Más o menos esa es la idea para que se entienda. Entonces recién, mira, luego de 200 años nos estamos alineando y estamos pensando con lógica, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer.
Y todo eso se debe expresar, como estamos hablando de dinero, Ministerio de Economía y Finanzas, pues es el que maneja el dinero, pues simplemente a través de sus procesos presupuestarios, ¿no? Ley del presupuesto, por ejemplo, se tiene que expresar todo eso. Entonces los tres tienen congruencia, la inversión pública que cumple metas estratégicas y todo el dinero se va alineando en ese sentido. ¿No? Algo, un criterio lógico, pero que como te das cuenta, no siempre se ha cumplido. Es por eso que no vemos ese desarrollo del que tanto se habla y se ansía, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, básicamente eso es lo que se hace dentro de lo que es la programación multianual de inversiones. Para esto tal vez has escuchado este término, ¿no? Que se habla actualmente, brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Entonces, ¿qué son estas brechas de infraestructura o de acceso a servicios, ¿no? Si nosotros recordamos lo que son nuestros conocimientos de economía, por ejemplo, nosotros sabemos que el déficit o brecha, pues, es la diferencia entre una oferta optimizada, puede ser, menos la demanda, ¿no? Si el resultado es negativo, estamos hablando de un déficit, es decir, que me falta, ¿no? Ese déficit es sinónimo de brecha. Si el resultado es positivo, estamos hablando de superávit, es decir, tengo más de lo que requiero. O si es que el resultado es cero, pues simplemente la oferta y la demanda están en equilibrio. En este caso nos estamos refiriendo a lo que es brecha, es decir, hay un déficit, ¿no? Entonces, esta brecha, pues, se expresa a través de un indicador de brecha, ¿no? Entonces, es una expresión cuantitativa, me dice, es una cantidad, ¿no? Es una estadística, para que tú lo entiendas así, de lo que es el déficit o la brecha de un servicio público, ¿no? Y este se realiza a partir, pues, de una o un conjunto de variables que son propias de un servicio, ¿no? Si hablábamos hace un momento de lo que es servicio educativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué variables existen dentro del servicio educativo? Bueno, puede haber este servicio educativo de nivel inicial, y dentro del inicial puede haber inicial en zona rural, en zona urbana, ¿no? Puede haber el servicio educativo de nivel primario, igual en zona rural, en zona urbana, educación especial, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene que ser medido, evaluado estadísticamente y verificar o determinar, ¿no? Si es que efectivamente, pues, cuál es el estado de este servicio actualmente, ¿no? En determinada fecha, en un periodo de tiempo. Entonces, estos indicadores, ¿no? Me ayudan en la toma de decisiones, como dice acá, contextualizar, analizar la problemática y plantear, pues, mis estrategias, mis alternativas de solución, ¿no? Y también, como es un tema estadístico, es una cifra, es una cantidad, ¿no? Al cabo de un tiempo, yo puedo medirlo, ¿no? A fin de evaluar los resultados, ¿no? Si hasta hace un momento mencionábamos, por ejemplo, una política nacional en la que corresponde agua potable, ¿no? Entonces yo buscaré cuál es ese déficit, por ejemplo, en tal lugar, me encuentro, no sé, en Huancayo, y ahí vamos a medir, vamos a evaluar cuál es la cantidad de personas, por ejemplo, en zona urbana, ¿no? Del distrito del Tambo, Huancayo, que no cuentan con el servicio de agua potable, ¿no? Entonces, determinaré ese valor y haré, pues, no sé, algunos proyectos al respecto, y una vez, pues, que se hayan realizado 2, 3, 4, 5, no sé cuántos proyectos, tal vez pueda ser que ya no exista, pues, ese déficit, esa brecha. Entonces, yo primeramente tuve un valor que me ayudó, pues, a evaluar, a determinar cuál es mi déficit, mi brecha, y luego con el tiempo, pues, en diversos proyectos, puedo ir midiendo que cuán efectivos han sido para poder llegar a cerrar esa brecha, ¿no? Y ya no tenerlo. De eso se trata, ¿no? Entonces, las brechas son dadas, analizadas, evaluadas por los sectores del gobierno peruano, ¿no? Cuyos entes principales u órganos principales son los ministerios, ¿no? Salud, transportes, etcétera. Las brechas o los indicadores de brecha se dan en dos sentidos, en calidad y cobertura. Entonces, yo puedo tener una brecha de cobertura,
Cuando no tengo el servicio, por ejemplo, inicialmente mencionaba, tengo una localidad que no tiene agua potable, ahí tengo una brecha de cobertura. Pero cuando yo ya hablo de mejoramiento o de ampliación, ¿no? O reposición, ahí estoy hablando ya de calidad. Es decir, que existe el servicio, pero no tiene la calidad adecuada. Estoy hablando de una brecha de calidad. Entonces ahí entendemos estos dos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí un ejemplo simple, mira, el servicio dentro de una localidad, lo que decía, el 80% no cuenta con el servicio y el 20% sí cuenta con el servicio. En términos ideales, pues, este porcentaje de 80 que no cuenta con el servicio de agua potable, por ejemplo, debería ser cero, ¿no es cierto? Y el porcentaje de personas que cuentan con el servicio debería ser 100. A ese proceso se le llama cierre de brechas, ¿no? Cuando esto, ¿no? Esa estadística de 80% sea cero, ahí he cerrado la brecha. Y eso no lo voy a hacer, pues, en un momento, ¿no? Sino que eso es paulatino, eso lo voy a ir haciendo con el transcurso del tiempo. Cada proyecto irá cerrando, contribuyendo a ese cierre de brechas con un pequeño porcentaje, ¿no? Dentro de un año ya no será 80%, probablemente sea 76%. Al siguiente año ya será 70% y así pues en unos 10, 20, 30 años, no lo sé, algún día esto será cero. Pero eso es que yo evalúo cobertura. Ahora, ¿qué pasa si evalúo calidad? El 100% puede tener, pero tal vez no se cumple el mínimo que establece la norma. Eso es otra cosa. Pero ahí tenemos una idea de lo que busca expresar esto de las brechas, ¿no? Pueden encontrar ejemplos de brechas si ustedes ingresan pues a los sectores correspondientes. Acá hay ejemplos, por ejemplo, de lo que es el servicio de educación inicial. Tienes un nombre de un indicador de brecha, por ejemplo, porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial, ¿no? Con capacidad instalada inadecuada, es decir, estamos hablando de, perdón, servicio de educación inicial, pero que no tiene la calidad correspondiente, es una brecha de calidad, como tú ves aquí, y la estimación de la brecha nos dice que es del 89.73% en esta estadística que se hizo en el año 2018. En el tema de cobertura, porcentaje de personas que no están matriculadas en el nivel inicial respecto a una demanda potencial, ¿no? Y eso es del 9.32%. ¿Qué buscamos? Que eso sea cero, ¿no? Entonces, ahí estás viendo algunos ejemplos. Aquí ves otro en el tema de lo que es, pues, saneamiento. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los procesos que hacemos, los sectores definen, conceptualizan estas brechas, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Cogen las brechas que buscan cerrar, hacen un diagnóstico propio en su ámbito y luego acá viene pues el tema de criterios de priorización, ¿no? Entonces, como mencionaba en el transcurso de la ponencia, vamos a trabajar bajo el supuesto de que no nos alcance el dinero, por lo tanto vamos a priorizar, ¿no? Entonces existen ahí algunos criterios de priorización. ¿No? Porque alguien puede decir, pero mi proyecto, ¿por qué lo están relegando? ¿No? Yo necesito mi parquecito, acá todos los vecinos necesitamos de un parque, así que ustedes como gobierno no me pueden negar mi parque. Entonces, un momento, nadie dice que ese parquecito no deba de ser hecho, pero a ver, vamos a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de priorización? ¿No? Tal vez la atención al cumplimiento del planeamiento estratégico, es decir, solución a necesidades básicas, tal vez el tema presupuestal, tal vez el tema de atención a más vecinos, etcétera, ¿no? Yo tengo que tener como autoridad mis criterios por los cuales yo estoy priorizando, ¿no? Tales proyectos y algunos los estoy dejando de lado, ¿no? No quiere decir que no, yo no los voy a hacer. Yo no quiero decir que tu parque no vale la pena. Sí, tu parque lo vamos a hacer, pero un ratito, espérame ya. En estos 2 años voy a hacer proyectos de saneamiento y cuando ya toda mi población tenga saneamiento, ahora sí, pues te hago tu parque, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para que se entienda, ¿no? Y esto se va a expresar en lo que es una cartera de inversiones, es decir, una relación de proyectos, ¿no? Y estás viendo, de brechas, la cartera de inversiones, por ejemplo, esta que ves acá, ¿no? Esta es una cartera de inversiones, una relación de inversiones priorizadas, tanto PIs como
IOARS. Y aquí estás viendo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del año 21, 22 y 23. En cada año, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? Entonces es una especie de presupuesto, ¿no? Programado que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el techo de dinero que tengo? Bueno, el dinero que el Estado me da para inversiones, ¿no? Si a mí me dan 1.000.000 de soles como gobierno local, bueno, máximo tendré ese 1.000.000 de soles, ¿no? No es que voy a hacer proyectos de 2 o 3, 4, 5, 6 millones, no tengo ese dinero, porque todo lo que está aquí necesariamente tienes que cumplirlo, eso se evalúa, ¿no? Eso se evalúa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la idea. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, por ahí dentro de esta relación que originalmente hice, no se consideró algún proyecto por algún motivo, ¿no? Por X motivo. ¿Ya fue ese proyecto o todavía tengo chance de poder incluirlo? Sí puedo incluirlo y ahí nace el criterio de lo que es inversiones no previstas, ¿no? ¿No previstas dónde? En la programación multianual de inversiones, en la primera fase, ¿no? Como dice acá, son aquellas inversiones viables aprobadas que requieren ser programadas, pero luego, después de lo que es la programación o la aprobación del PMI. ¿De acuerdo? Entonces se pueden incorporar en el año en ejecución o en años posteriores. Pero eso sí, no se incorpora cualquier proyecto por ahí, sino que estos deben ser alineados a los objetivos priorizados, es decir, a mis criterios de priorización. Y obviamente deben de contribuir al cierre de brechas prioritarias de la entidad, ¿no? Por ahí puede suceder eso. ¿Ya? Entonces, ahí ya tienes ese criterio también, tienes algo más para poder leer. Entonces, básicamente, eso es la primera fase. La segunda, preinversión, como te decía, el único criterio pensando antes de invertir, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que vamos a ver, pues, es el tema de las brechas, ¿no? De cobertura o de calidad, y vamos a fijar ahí un problema central, un problema que vamos a atender a través de nuestro proyecto de inversión, ¿no? Si es cobertura, por ejemplo, población de una localidad o parte de ella que no cuenta con un servicio de agua potable, ¿no? Entonces, ese va a ser mi situación negativa, población que no cuenta con el servicio. Mi objetivo entonces va a ser que la población cuente con ese servicio. Y si hablo de una brecha de calidad, ejemplo, un servicio eléctrico que se brinda con frecuentes interrupciones, mi objetivo será ahora que no existan esas interrupciones. Entonces ahí ya estoy fijando qué es lo que yo busco lograr, ¿no? Entonces existe una relación entre lo que es el PMI y lo que es la formulación y evaluación. Entonces esta fase de preinversión, si como te decía, lo buscas entender así, busca lograr más activo su infraestructura con igual o menor cantidad de recursos disponibles de inversión. Es decir, que el poco dinero que yo tenga lo trabaje, ¿no? De una mejor manera. Porque soluciones puede haber varias, ¿no? Pero ¿dónde se determina cuál es la más económica tal vez? ¿No? Es como yo te decía, ¿no? Yo para ir de aquí a, no sé, del punto A al punto B, me puedo ir caminando, puedo tomar un taxi, puedo tomar un transporte público, ¿no? Me puedo ir con mi scooter, lo que sea, pero yo evalúo cuál es la que más me conviene, ¿no? Si tengo tiempo, me puedo ir caminando, tal vez no está tan lejano, o me puedo ir en el transporte público, o me puedo ir en una bicicleta. Ahora, si es urgente, me iré en un taxi, tal vez, pues no lo sé, pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Mi punto es que existe más de una solución, como puedes ver abajo, ¿no? Para reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico, se pueden tener varias opciones, ¿no? Puedo construir un puente peatonal, vehicular, o bypass, como se le llama. Puedo optimizar los sistemas de semaforización o puedo ampliar las vías urbanas. Habrá que evaluar, ¿no? Los tres tendré que presupuestarlos tal vez y determinar cuál de ellos me resulta más económico. O sea, tengo tres opciones, pero las tres me solucionan el problema. De lo que se trata ahora es de evaluar cuál de ellas es la que yo requiero, cuál es la que me da, cuál es la que logra la mayor eficiencia. Es decir, el gasto justo de dinero para poder solucionar la situación negativa. Entonces, eso se hace dentro de la formulación y evaluación, por ejemplo.
Entonces, cuando tú ves un expediente técnico, porque es donde tenemos tal vez más experiencia nosotros, ahí la tenemos fácil. ¿Sabes por qué? Porque ya en la preinversión o en alguno de estos instrumentos o niveles de estudio de preinversión o formulación y evaluación, ya se realizaron estos análisis y se determinó cuál de ellas es la que más me conviene. Por ejemplo, construcción de un bypass. ¿Qué hago en mi expediente técnico? Ah, bacán. Simplemente voy a hacer todo lo necesario para la construcción de ese bypass, ¿no? Mis estudios de mecánica de suelos, mis diseños, mis planos, mi presupuesto, programación, etcétera. Listo, de una alternativa. Pero aquí, mira, si tú estás haciendo una preinversión, tienes que tener al menos gastos referenciales del planteamiento, no solo de ese bypass, sino también de la optimización de sistemas de semaforización y de la ampliación de vías urbanas. Es decir, tienes ahí 3 presupuestos, proyectos, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que hacemos dentro de la formulación y evaluación. Y es más, ¿no? También tenemos que pensar en operación y mantenimiento. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿No? Optimización de sistemas de semaforización. Requiere electricidad. ¿Quién va a pagar la electricidad? ¿Cuánto me cuesta la electricidad por los próximos 20 años? ¿No? Ah, va a ser el municipio. Ya, a ver, ¿dónde está su documento en el cual garantiza la operación y mantenimiento? Necesitamos un informe del área correspondiente al planeamiento económico, no sé, de la entidad, que indique de dónde va a obtener este dinero. Porque así nomás no es. Así nomás uno no asume lo que es la sostenibilidad de un proyecto de inversión. No, de eso se trata. A esa operación y mantenimiento le llamamos sostenibilidad. Y si es que la sostenibilidad no ocurre dentro de la formulación y evaluación, pues simplemente tu proyecto no va, ¿no? Entonces, es como comprarte un carro, ¿no? Y a mi carro me va a costar 80,000 soles. Voy a trabajar, voy a pagar mi cuota de 3,000 soles todos los meses, pero me voy a quedar al cero, no voy a tener ni para comer, mucho menos voy a tener para la gasolina. Entonces, ¿te conviene comprar tu carro ahora por capricho o te conviene esperar más adelante cuando tengas mayores recursos y aparte de poder pagar tu cuota mensual por tu préstamo, también tengas el dinero para operación y mantenimiento? Ese es el criterio, ¿no? Entonces, eso se evalúa dentro de lo que es la formulación y evaluación, ¿no? Como te decía, hay que pensar antes de invertir, ¿no? Tenemos todo, es sostenible, cierra brechas, beneficia a la población. Si es así, perfecto, tu proyecto va, puedes seguir a la siguiente fase. ¿Cuáles son los niveles de estudio? Están dados por lo que es, pues, el monto de dinero que demanda, ¿no? Lo que vamos a hacer, si volvemos a este ejemplo, es presupuestar cuánto me cuesta la construcción de un bypass, cuánto me cuesta la optimización de sistemas de semaforización, cuánto me cuesta la ampliación de vías urbanas y dependiendo de esos costos, ¿no? Si es que el monto es hasta las 750 UITs, conociéndose que la UIT actual 2022 es de 4,600 soles, ¿no? El estudio de formulación y evaluación o de preinversión, le corresponde una ficha técnica simplificada. Si es hasta las 15,000 UITs, le puede corresponder una ficha técnica estándar, ¿no? Y si es que es hasta las 407,000 UITs, una ficha técnica de baja y mediana complejidad. Si es mayor a ese monto de 407,000 UITs o tiene una alta complejidad o es un proyecto en el cual no hay mucha experiencia, por ejemplo, en el Perú, o requiere pues endeudamiento externo o la intervención de una asociación público-privada, ¿no? Otra estrategia en el cual el privado y el Estado trabajan, ahí recién surge lo que es el perfil, ¿no? Que muchos lo conocen desde lo que era el SNIP, ¿no? Entonces el perfil no es que ha muerto, aún está presente, pero solo se da para proyectos de muy gran inversión o muy complejos, ¿no? En términos comunes, para todos los proyectos solamente requerimos fichas técnicas, ¿no? La ficha técnica ha tratado de simplificar lo que anteriormente se hacían, ¿no? Dentro de los perfiles, te solicita la misma observación, la misma información, pero digamos, entre comillas, de una manera un tanto más simplificada, ¿no?
Obviamente, como hablamos de dinero del Estado, no se deja de lado los sustentos, no se deja de lado que existan profesionales responsables tanto por la elaboración como por la evaluación de cada uno de estos documentos, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes lo que son los niveles actuales de estudios de preinversión que existen, ¿no? Entonces, viendo un poquito más, ¿no? Para que se entienda, teníamos un problema central, se ha planteado un objetivo y dentro de esos objetivos lo que se busca es determinar cuáles son las causas que generan pues ese problema, ¿no? Y de esas causas que generan el problema se busca determinar cuáles son los medios fundamentales, ¿no? Así lo llamamos, así llamamos estas causas. Y para cada medio fundamental nosotros vamos a determinar acciones, pero dentro de lo que es pues el aspecto técnico, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Ahí es donde plantearemos pues no sé, un sistema de agua potable por gravedad, una planta de tratamiento de aguas residuales por laguna de oxidación, por tanque IMOF, no lo sé, el que corresponda. Hacemos un análisis de acciones y podemos determinar alternativas de solución, como te decía, ¿no? Mínimo 2 alternativas de solución, las cuales son alternativas, son diferentes, se trata de que sean diferentes, ¿no? Entonces, indícame cómo tú vas a solucionar, pero no me cambies materiales, pues no me digas que voy a hacer un aula con madera machembrada, alternativa 1, y el otro con cerámicos, alternativa 2. No, eso no es alternativas, ¿no? Como estás viendo en el ejemplo, te estoy diciendo, en un primer caso, yo puedo colocar aquí un bypass y soluciono. En otra alternativa me dice, ¿sabes qué? No, mejoro lo que es el sistema de semaforización. Y en otro te dice, no, vamos a ampliar lo que es la calzada. ¿No? Son tres diferentes. Eso es a lo que se refiere cuando buscamos las alternativas de solución, ¿no? Se realiza una evaluación en términos sociales y de estas elegimos una alternativa seleccionada, ¿no? De esa alternativa seleccionada o recomendada, cumple ciertos criterios, como cuál es la concepción técnica, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? La opción técnica que yo estoy considerando, el nivel de servicio y el dimensionamiento, es decir, el tamaño adecuado para la envergadura y la pertinencia que tenga, pues, la vía, ¿no? O sea, dependerá, pues yo no voy a proyectar una autopista tipo 1 cuando requiero, pues, una carretera de segundo orden, ¿no? Existe, pues, ese nivel de servicio, existe ese dimensionamiento. Entonces la alternativa tiene que ser acorde, pertinente a la solución que yo busco dar, ¿no? Y dentro de esta alternativa, yo establezco las características técnicas, ¿no? Es un pavimento rígido, por ejemplo, ¿no? Que va a llevar juntas por corte, va a llevar pasadores, ¿no? De acero liso de 1 pulgada, ¿no? Va a llevar un acabado rayado, rastrillado, por ejemplo, características técnicas, ¿no? El espesor, el espesor puede variar, ¿no? Yo puedo asumir en la preinversión, puedo asumir 20 centímetros, pero ya en mi expediente técnico, que es lo siguiente, voy a tener que realizar esta consistencia, es decir, lo que se ha planteado en características técnicas, costos, ¿no? Incluso hasta la programación, en el expediente técnico se tiene que cumplir y ahondar. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras que en la preinversión todavía me encuentro dentro de lo que es referencias, o sea, ahí no me obligan a realizar estudios de mecánica de suelos, por ejemplo, pero en el expediente técnico sí, porque el expediente técnico sí trabaja en función de la normatividad, ¿no? Reglamento Nacional de Edificaciones y reglamentación o normatividad propia de cada sector, ¿no? Entonces, si estoy haciendo una carretera, trabajaré en función de lo que me dice el MTC, y si el MTC me manda determinada cantidad, por ejemplo, de ensayos, de CBRs, por ejemplo, cada cierto kilómetro, cada tantos kilómetros, pues eso lo cumpliré, ¿no es cierto? Entonces, existe esa relación. Entonces, yo tengo que hacer que cumplan. Te hablaba del espesor. Bueno, el espesor puede ser 20 centímetros en la preinversión como forma referencial, pero en mi expediente técnico, como yo ya he hecho mi conteo vehicular, he proyectado mi demanda, me puede indicar que el espesor puede ser de 25 centímetros. Perfecto, no hay problema. Pero la tecnología, es decir, que sea un pavimento rígido con ciertas características, eso lo mantengo, ¿no? Incluso la estructura de costos ya está dada en la preinversión y a veces
Eso muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Eh, a veces, yo he visto estos casos, a nosotros nos contratan para elaborar un expediente técnico y por ahí, bueno, vemos lo que es la preinversión, pero empezamos, por ejemplo, nuestros presupuestos de acuerdo a como nosotros, como nuestros modelos anteriores que teníamos, nos mandan, pero no nos damos cuenta que debemos de seguir lo que ya en la preinversión se ha establecido, ¿no? Los mismos nombres de los componentes que se han dado dentro de la preinversión se deben de considerar dentro del expediente técnico, porque muchas veces yo veo eso, ¿no? El expediente técnico, si bien es cierto, trata de la solución, pero va por su lado y la preinversión va por otro lado. Pero los dos deben de continuar. O sea, el expediente técnico continúa, profundiza lo que ya se estableció en la preinversión, solo que ya le da más rigor técnico, ¿no? Y más adelante vamos a comparar lo que sucede entre los dos, ¿no? Y he visto este ejemplo, ¿no? Por un lado, una unidad de medida, no sé, pavimento rígido, dice en tu preinversión, metros cuadrados, ¿no? Lo cual también está acorde a lo que indica la norma técnica de metrados, metros cuadrados por ser losas, pero tu expediente ya está hablando de metros cúbicos. Pero ingeniero, esas son tonterías, pues es una unidad de medida. Pero no, pues no. Se supone que somos ingenieros a uno, y si a mí me están estableciendo que en la primera versión me indica metros cuadrados, porque más adelante voy a comparar cuánta es la área o cuántos metros cuadrados de pavimento yo tengo que compararlo con mi resultado de mi expediente técnico. Es más, incumplo lo que dice la norma técnica de metrados, ¿no? Que me dice que pavimentos rígidos, veredas, losas de obras de concreto simple se dan en metros cuadrados, ¿no? Por si acaso. No todas las obras de concreto se metran en metros cúbicos, ¿no? Se dan en metros cúbicos, metros cuadrados o metros lineales incluso, ¿no? Revisa la norma técnica de metrados si no me crees. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos. Y dentro de lo que es ya, pues, esta consistencia que yo te digo entre la preinversión y el expediente técnico, existe este formato 8A, ¿no? Justamente el cual pues compara lo que se ha hecho en la preinversión versus lo que se está haciendo en el expediente técnico, ¿no? Este formato 8A tiene tres partes. La primera parte con los datos de la preinversión, la segunda cuando se hace el expediente técnico y se compara, y la tercera ya es cuando se da la ejecución física para ver pues que durante la ejecución física también se esté cumpliendo, ¿no? Y actualmente también se realiza lo que es el formato 12B, el cual es el seguimiento de la ejecución de inversiones, ¿no? Para ver cuál es el estado actual de la inversión, cómo se está dando. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya entramos a la ejecución. Bueno, como lo hemos visto, ahí es donde ya tenemos más experiencia, ¿no? Simplemente ahí lo que vamos a encontrarnos dentro de esta fase cuando se haya dado la declaración de viabilidad o la aprobación del estudio de preinversión. Y aquí elaboramos el expediente técnico y luego pasamos a la ejecución física. Pero aquí surge otro criterio, ¿no? Que tal vez algunos no lo han escuchado, el cual es los documentos equivalentes. Entonces me dice que en esta fase de ejecución yo voy a elaborar el expediente técnico y también los documentos equivalentes. Entonces, ¿qué es un documento equivalente? El expediente técnico está dado para la ejecución de obras, ¿no? Obras civiles. Donde tengo infraestructura, ahí tengo un expediente técnico. Entonces, la pregunta sería eso. Hace un tiempo atrás, en esta ponencia, les dije, oye, ¿y puede haber una IOR, por ejemplo, para la reposición de computadoras? ¿Le corresponde un expediente técnico? O sea, yo le puedo hacer expediente técnico a la compra de computadoras, pregunto. ¿Qué dicen? ¿Le puedo hacer un expediente técnico a la compra de computadoras? Otra pregunta, ¿le puedo hacer un expediente a la compra de maquinaria pesada? Responden. ¿Qué dicen?
Estimado público presente, ¿podemos hacerlo o no? No, dice Mari Carmen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No le puedo hacer un expediente técnico a la compra de computadoras, a la compra de maquinaria. Eduardo dice que sí. En el chat dice, se hace expediente técnico, pero no con contenido de un expediente técnico. Ah, ya. Entonces, la respuesta para todos, y justamente preguntaba esto porque es la duda, ¿no? 2022, pero la respuesta es esta. Expediente técnico, y mira, acá está la definición del artículo 5 de la directiva del invierte.p, se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra, infraestructura. Pero, mira lo que dice para documentos equivalentes. Para el caso de equipamiento comprende especificaciones técnicas y para el caso de servicios términos de referencia. Es decir, actualmente cuando yo me refiero, por ejemplo, a esa compra de computadoras, le voy a hacer un documento equivalente. Así se llama. ¿Equivalente a quién? Equivalente a un expediente técnico. Pero como no es una obra, no le puedes hacer expediente técnico. Le haces un documento equivalente. Y los documentos equivalentes son dos. Uno que se llama especificaciones técnicas y otro que se llama términos de referencia. Especificaciones técnicas, por ejemplo, le hago a lo que es, pues, estas computadoras. Y para la compra de maquinaria pesada, también especificaciones técnicas. Ah, pero si tú tienes también para la compra de maquinaria pesada, también le estás habilitando un espacio para que sea la mecánica, el patio de operaciones y tiene componentes de obra civil, ahí sí le corresponde un expediente técnico. Pero si solamente te estás refiriendo a lo que es la maquinaria pesada, ah, no, ahí son especificaciones técnicas, así se llama ese documento. No confundir con las especificaciones técnicas que son parte de un expediente técnico, no. Ahora, estas especificaciones técnicas, como dice la diapositiva, incluyen estudios de mercado, presupuestos, etcétera, ¿no? Programación, incluso de cómo se va a llevar, ¿ya? Entonces, es eso. Entonces, no existe ese término cenobio de expedientillo, actualmente, ¿no? Ahora por ahí alguien me dirá, pero yo he hecho, pues, ¿no? Yo hemos comprado maquinaria aquí en la municipalidad y hemos hecho expedientes técnicos. Ya, bacán, eso era antes. Actualmente, por eso te repito, ¿no? 2022 ya no, ya se ha diferenciado. Expediente técnico cuando hay obras civiles, documento equivalente cuando ya se refiere a otro tipo de bienes o servicios, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen otro dato más. Vigencia, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Y cuánto dura lo que es un expediente técnico? Entonces, nos dice acá lo siguiente, ¿no? Para proyectos de inversión dura 3 años desde su aprobación o su última actualización. ¿Qué pasa cuando terminan esos 3 años, no? Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora actualiza el expediente técnico a fin de continuar con su ejecución. Es decir, el proyecto no muere, ¿no? ¿Y por qué se aclara esto? Porque anteriormente eso sucedía, ¿no? Había pasado 3 años, ¿no? De haberse elaborado, aprobado el expediente técnico, pero no se había llegado a ejecutar, pasaban 3 años, terminaba, ¿no? Chao. Adiós código, adiós proyecto, a empezar todo de nuevo. Entonces ya no se busca eso, entonces lo que se hace ahora es actualizar el expediente técnico. Si por algún motivo luego de 3 años no se ha llegado a ejecutar, se actualiza nomás, pues, ¿no? Entonces permanece el código, permanece el nombre. ¿Está bien? Eso es lo que sucede en expedientes técnicos actualmente. Ahora, para IOARs, las IOARs también tienen como característica principal de que no pasan la fase de formulación y evaluación, están programadas en la primera fase y de frente pasan a la elaboración del expediente técnico o documento equivalente. Entonces, un expediente de IOR, ¿no? Tiene una vigencia de 1 año contado a partir de su aprobación. Igualmente, ¿no? Transcurrido ese plazo y si no se ha realizado lo que es la ejecución física, se actualiza ese expediente técnico, igual permanece con su código y su nombre.
Pero esto de que luego de 3 años o 1 año para IOARS, que no se haya ejecutado el expediente técnico es algo que no, generalmente ya no debe pasar. ¿Por qué? Porque todo está programado ya en el PMI. Y como te decía, ahí yo programo, por ejemplo, cuándo voy a ejecutar esta obra, ¿no? Y como estoy trabajando con un presupuesto con el que cuento, simplemente es cuestión de cumplir. Entonces, esto está por si acaso, ¿no? Por ahí algún proyecto o proyectos anteriores, tal vez, ¿no? Que no se han llegado a cumplir, ya no mueren, simplemente continúan realizándose la actualización, ¿no? Entonces, algo importante dentro de lo que es la elaboración de expedientes técnicos que ha causado problemas muchas veces es que se debe de verificar que se cumpla con el saneamiento físico legal, ¿no? Es decir, contar con la disponibilidad física del predio o terreno, ¿no? Entonces, estoy hablando de una institución educativa, ¿dónde están tus documentos? Pues, ¿no? Que garantizan que el Estado es dueño, ese parque, esa losa deportiva, ¿no? Y en pavimentos, bueno, tiene que darse las condiciones, ¿no? Tiene que tener agua, desagüe previamente. Muchas veces estamos acostumbrados a que los pavimentos o mejoramientos de pistas y veredas, si quieres entenderlo así, se dan como un todo, ¿no? Entonces yo no tengo ni agua ni desagüe y busco que a través de mi proyecto de pistas y veredas todo esto se solucione. No es cierto. La pavimentación de pistas y veredas, para hacer una analogía, es igual, por ejemplo, como en una edificación, cuando hacemos la parte de arquitectura, ¿no? En una edificación primero hago las estructuras, instalaciones de redes sanitarias, de electricidad, y por último ya hago la arquitectura, ¿no? Los acabados. El pavimento es igual. Debo de contar previamente con agua, desagüe, pluvial si es que se requiere, ¿no? Los servicios que se requieran, gas, fibra óptica, electricidad, alineamiento de viviendas, y después ya viene el pavimento como lo último. Entonces, a veces hay que cambiar ese criterio que tenemos, ¿no? Y por último, la última fase, la cual es la fase de funcionamiento, operación y mantenimiento, ¿no? Se da en este sentido. Hay que hacer un reporte de lo que se tiene, ¿no? De los activos, ¿no? Cómo están, programar lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? Verificar su cumplimiento y realizar la evaluación ex post de las inversiones. ¿Qué es esto de la evaluación ex post, no? Simple, es la evaluación o el análisis que va a hacer el Estado luego de que se ha realizado la inversión. Entonces, esto es algo que todavía está en plena implementación, ¿no? Algo que no se ha realizado. Entonces, ponte a pensar esto. Ya, mira, hemos inaugurado esta carretera. Ya hemos pasado todo ese proceso tortuoso que has visto, ¿no? El ciclo de inversiones. Primera fase, segunda, tercera. Ya ejecutamos, estamos ya inaugurando, ya lleva 5 años en funcionamiento. El Estado peruano tiene que evaluarse o tiene que evaluar que ese dinero que ha gastado en todo ese proceso en realidad está rindiendo frutos. Es decir, ¿no? ¿Cuál fue la situación negativa que originó este proyecto? Ahora, ¿se está solucionando? ¿Se está cumpliendo operación y mantenimiento? ¿Sí o no? ¿Cómo nos damos cuenta? Alguien tiene que ir a evaluar, verificar. Hay indicadores que sustentaron el problema. Esos mismos indicadores servirán para verificar si efectivamente se está dando solución o no. Así como tú, pues, ¿no? Inviertes tal vez en un negocio, tienes que verificar que esa inversión que has realizado te está rindiendo frutos, ¿no? Si no, haces los ajustes correspondientes. Ah, mira, este personal trabaja mal, llega tarde, se va temprano, no cumple, así que lo sacas, me pones a otro que sí cumpla, que esté en su horario y trabaje. Listo. Verificamos luego de un tiempo. Ah, ya, lo hemos cambiado ese personal, mira, ya está rindiendo frutos. Perfecto. Ese criterio es lo que ahora se busca. No se ha hecho. Todas o la mayoría de obras simplemente se inauguraron y ahí están, ¿no? Nadie ha verificado si efectivamente, pues, en realidad se ha solucionado el problema con estas obras y si es que efectivamente se está dando operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, de eso trata lo que es la evaluación ex post. Muy bien. Eso es todo. Muy agradecido por la atención, por las preguntas. Gracias por participar a cada uno de ustedes.
Solo se les ha dado un, bueno, en líneas generales,